Hola chicos, buenos días. Vamos a ver un resumen de la clase de español, de la clase que tuvimos de manera virtual y también de lo que hemos visto con los chicos en presencialidad. Bueno, entonces vamos a empezar por recordar las letras, ¿cierto? Las letras del abecedario son todas las vocales, A, E, I, O, U y todas las demás letras, B, C, D, F, hasta la Z. ¿Cierto? Sabemos ya cuáles son las letras y sabemos que las letras de manera ordenada conforman palabras que expresan diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, las palabras expresan sustantivos, expresan adjetivos, expresan artículos, expresan muchas cosas. Entonces, aquí tenemos ejemplos de algunas palabras: pegante, tijeras, marcador, jugar, corazón, mejor dicho, cualquier palabra que se les ocurra. A su vez, las palabras se dividen en sílabas. En sílabas se dividen las palabras. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba es el sonido que pronunciamos en un solo golpe de voz. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando para la palabra pegante tenemos que al pronunciarla, cada golpe de voz forma una sílaba. Entonces vamos a verlo. Pegante. Cada golpe de voz representa una sílaba. Tijeras. Tijeras. Marcador. Marcador. Golpes de voz. Entonces así identificamos la sílaba de cada palabra. De las palabras, cada sílaba de diferentes palabras, reconociendo el golpe de voz. Por ejemplo, corazón, corazón, ¿cierto? Murciélago, murciélago. Tenemos que estar muy pendientes de lo que estamos diciendo. Listo, las palabras se separan en sílabas, ¿cierto? Aquí vemos algunas palabras separadas por sílabas. Y a su vez se clasifican dependiendo el número de sílabas. Acá vemos que aquí la mayoría tienen 3 sílabas, pero hay palabras con diferentes cantidades de sílabas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el sol, un solo golpe de voz. El sol, ¿cierto? Un solo golpe de voz. Cuando las palabras tienen una sola sílaba, se llaman monosílabas. ¿Listo? Cuando la palabra se divide en 2 sílabas, aquí pusimos ejemplos: jugar, ejemplos: comí. Cuando las palabras tienen 2 sílabas, se llaman bisílabas. Cuando las palabras tienen 3 sílabas, como tijeras, corazón, se llaman trisílabas. Y cuando las palabras tienen más de 4 sílabas, 4 o más sílabas, se llaman polisílabas, como murciélago, que ahorita lo mencionamos, que tiene 4 sílabas, y como comunicación, que tiene 5 sílabas. Entonces acá les dejo el ejemplo. Les voy a enviar esto también para que puedan verlo en el PDF. Listo, aquí tenemos ejemplo. Este ejercicio lo hicimos en la clase. Diferentes palabras dijimos. En rojito están las monosílabas. En amarillo las bisílabas. En azul las trisílabas. Y en rosado las polisílabas. En ese fucsia moradito, las polisílabas. Listo. Entonces ya sabemos cómo dividir las palabras en sílabas. Ahora vamos a hablar un poquito del acento. ¿Qué es eso del acento? El acento es la mayor fuerza con que se pronuncia la sílaba en una palabra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo una palabra, hay una sílaba en donde se hace mayor fuerza. Por ejemplo, aquí en estas palabras, bebé. Yo digo bebé o bebé, ¿cierto? Entonces hay una sílaba que tiene mayor fuerza. Por ejemplo, en computador. Computador.
computador, computador, computador o computador. Entonces reconocimos el acento en la última sílaba. ¿Listo? De acuerdo a esto, el acento, ya dijimos que era, que era ese sonido, esa sílaba que hablamos, que mencionamos con mayor fuerza. El acento puede estar marcado por una tilde, sería un acento ortográfico, como corazón, lápiz, murciélago, ¿cierto? Todas palabras con tilde. O puede ser acento prosódico, que es sin tilde. Entonces aquí debemos ser mucho más cuidadosos y estar atentos a nuestro oído y a las palabras que decimos para identificar en qué parte está el acento. Sílabas en blanco se llaman sílabas átonas, es decir, las sílabas que no tienen acento, y las que están en rojo en este momento, es decir, la que lleva el acento, se llama sílaba tónica. Listo, aquí conocimos a nuestra amiga tilde en el acento ortográfico. Ahora bien, resulta que las palabras, así como se clasifican según su número de sílabas en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas, también se clasifican según su acento, según el lugar en donde lleven el acento. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, traje esta palabra para mostrarles y para explicarles. La palabra bocadillo. La palabra bocadillo vamos a dividirla en sílabas, es decir, vamos a escuchar atentamente sus golpes de voz. Bocadillo. Tiene 4 sílabas. Si tiene 4 sílabas, entonces es una palabra polisílaba, ¿cierto? Tiene más de 4 o más sílabas. Esta tiene 4. Bocadillo. Vamos a mirar en dónde lleva el acento. Chun, listo. Entonces aquí ocurre como en las matemáticas. Empezamos a mirar de derecha a izquierda. Entonces la última sílaba es yo, la penúltima sílaba es di, la antepenúltima sílaba es ka y la trasantepenúltima sílaba es bo. ¿Cierto? Sílaba última, penúltima, antepenúltima. ¿En dónde lleva el acento? Bocadillo, bocadillo, bocadillo. Esa suena mejor. Bocadillo, bocadillo. No, ¿cierto? El acento va en la penúltima sílaba, en la di. La di es la sílaba tónica y las demás son sílabas átonas. La sílaba tónica está ubicada en la penúltima sílaba. Entonces vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a esa partecita en donde llevan el acento. Aquí, por ejemplo, ¿cierto? Las palabras que llevan acento en la última sílaba se llaman agudas. En la penúltima, que es el caso de esta, se llaman graves. Cuando lo llevan en la antepenúltima, se llaman esdrújulas. Y en la trasantepenúltima se llaman sobreesdrújulas. Entonces, vean, aquí les puse el ejemplo, ¿cierto? En este momento esta palabra lleva el acento en la penúltima sílaba. Si ese rojito no fuera ahí, sino en bo, la llevarían la trasantepenúltima, sería sobreesdrújula. Si lo llevara en ka, en la antepenúltima sería esdrújula. O en la última sería aguda, pero como lo lleva en la penúltima, entonces es una palabra grave. ¿Listo? Vamos a ver un poquito un ejemplo de esto. Tenemos la palabra concentración. La vamos a dividir en sílabas, golpes de voz. Concentración. Tiene 4 sílabas. ¿En cuál de esas 4 sílabas lleva el acento? En palabras como estas es muy fácil saber por qué hay acento ortográfico. Porque tiene la tilde. Entonces, la sílaba donde lleva el acento es donde lleva tilde. Aquí, la última sílaba. ¿Listo? Como lleva el acento en la última sílaba, entonces es una palabra aguda. Vamos con otra palabra. Cintura. ¿Cuántos golpes de voz? Cintura. 3 golpes de voz.
lo ubicamos, ¿cierto? Recuerden, empezamos a mirar desde la última a la penúltima, a la antepenúltima, en donde lleva el acento. Cintura, cintura o cintura. La segunda, ¿cierto? Lleva el acento en la penúltima sílaba, por lo tanto es una palabra grave. Ahora bien, otra palabra, la palabra miércoles. ¿Cuántos golpes de voz? Miércoles. Tiene 3 sílabas. Aquí las organizamos. Ahora, ¿dónde lleva el acento? Acuérdense que decíamos que las palabras que llevan tilde llevan el acento en esa sílaba. Entonces, esta palabra lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Como lleva el acento en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. Y ahora esta palabra, cómetela. Cómetela. 4 sílabas, polisílaba. Acento en la trasantepenúltima sílaba. Por lo tanto es sobre esdrújula. Notita, todas las palabras sobre esdrújulas y esdrújulas siempre llevan tilde. Entonces va a ser mucho más fácil que lo interpreten y lo aprendan.